Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar tan especial. Reconocemos, hermanos, por la fe que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto creen eso? Así que, hermanos, por causa de eso, vamos a tener reverencia en este lugar. Quiero que se concentren, que estemos en reverencia, para que podamos honrar la presencia de nuestro Dios y poner atención a la palabra de Dios. Quiero que vengamos de rodillas para comunicarnos con nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites estar en tu iglesia para poder enseñar tu palabra. Danos discernimiento de lo alto, que tu Espíritu Santo que inspiró al profeta nos guíe a toda verdad y que esa verdad quede impregnada en nuestro corazón y nuestra mente. Bendice a tus hijos, la iglesia adventista de la Flecha, que los hermanos puedan crecer en conocimiento y que ese conocimiento no solamente pueda quedar en el intelecto, sino también pueda dar frutos para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase de la palabra de Dios. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la iglesia adventista de la Flecha. Como todos saben, hermanos, tengo un canal que se llama Apología Adventista. Subimos los videos allí para que todo el mundo los vea. El canal está haciendo una gran bendición, ya que muchas almas alrededor del mundo están escuchando la verdad presente. Así que, hermanos, la gloria es ¿para quién? Para Cristo. Así que, hermanos, vamos a tener una clase en esta ocasión. Quiero que se concentren, que tomen sus Biblias, porque vamos a tener una clase de pura profecía. Quiero hacerles una pregunta antes de iniciar. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Para qué la trajeron? Para estudiarla. Eso vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a hacer un paralelo entre la situación espiritual que estaba pasando la iglesia de Pérgamo y vamos a hacer la aplicación homilética y vamos a analizar en este estudio que es lo mismo que pasó en la iglesia de Pérgamo, es que está pasando en la iglesia adventista actual. Interesante. Quiero que usemos como base Apocalipsis 2, versículo 12 al 14. Quiero que leamos todos juntos y dice: escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Noten, este mensaje es importante porque es Cristo que lo está diciendo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de ¿quién? De Satanás, pero retienes mi nombre. O sea que esta era una iglesia políticamente buena y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero noten ahora qué interesante lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Esto está hablando dentro de la iglesia, hermano, no está hablando fuera. Retienes allí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. O sea que dentro de la iglesia de Pérgamo habían unos infiltrados que retenían la doctrina de Balaam. ¿Y en qué se basaba esta doctrina de Balaam? Que enseña a Balac, o que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y quiero que tomen nota, hermanos, esto está pasando dentro de la iglesia de Pérgamo, donde moraba Satanás. Habían quienes allí que estaban reteniendo la doctrina de Balaam dentro de la iglesia. Y esta doctrina de Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas que a los ídolos y a cometer fornicación.
Tremendo mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo. Los ángeles de las 7 iglesias, según el Espíritu de Profecía, en Obreros Evangélicos, página 13, representa los ancianos y los ministros de cada iglesia. Eso dice Obreros Evangélicos, página 13. Es interesante que veamos un poco de historia de la iglesia de Pérgamo y en la historia donde se sitúa. En Apocalipsis 1 y 2 tenemos 7 iglesias. Estoy investigando, hermanos, que en los tiempos de Juan habían muchas iglesias, pero ¿por qué Cristo a través de Juan solamente elige 7 iglesias? Si habían más de 7 en los tiempos de Juan, en Asia Menor habían muchas iglesias, pero ¿por qué solamente se eligen 7 iglesias? Y una de esas era la iglesia de Pérgamo, porque el número 7 es un símbolo. Aunque las 7 iglesias de Asia Menor eran iglesias literales, eran comunidades religiosas literales, estas 7 iglesias representan un símbolo, representan a la iglesia durante toda la historia, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. Noten cómo dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, dice: el nombre de estas son un símbolo. Noten que el nombre significa algo. Los nombres de estas iglesias significan algo. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Y vamos a ver en este estudio que lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo con la doctrina de Balaam es lo mismo que está pasando con la iglesia adventista del séptimo día. Así que, hermanos, desde ya les digo, espero que no se vayan a enojar, porque este tema va a ser muy fuerte. Este tema los va a sacudir, porque es necesario que hay que desenmascarar la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. Pero en este estudio solamente voy a hablar de la doctrina de Balaam, porque hoy en la tarde voy a ver si doy ese estudio en mi iglesia, que es la doctrina de las Nicolaitas. ¿Quiénes son los Nicolaitas en el Apocalipsis? En este estudio lo vamos a enfrascar en la doctrina de Balaam, que estaba infiltrada en la iglesia de Pérgamo. Y es posible que nosotros, hermanos, que estamos aquí, somos agentes de Satanás, que estamos infiltrando en la iglesia la doctrina de Balaam. Por lo tanto, hermanos, hay que conocer a profundidad qué es la doctrina de Balaam. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Un poco de historia de la iglesia de Pérgamo. ¿En qué historia o en qué etapa de la historia se sitúa la iglesia de Pérgamo? Es interesante que la palabra Pérgamo, ¿saben qué significa? La palabra Pérgamo en el griego significa altura o elevación. La ciudad de Pérgamo estaba ubicada en una saliente de una elevada montaña, por eso se llamaba Pérgamo, porque significa algo elevado. Es un sitio ideal para la defensa. En el siglo II y siglo III antes de Cristo, Pérgamo, capital del reino del mismo nombre, era un ilustre centro cultural. Su biblioteca contenía rollos de 200,000 libros. O sea que en la ciudad de Pérgamo habían muchos rollos y libros. Había una gran biblioteca gigantesca de pergaminos y rollos, porque la comunidad de Pérgamo se caracterizaba por ser gente que le gustaba el conocimiento, leían mucho, aprendían. Habían más de 200 libros en Pérgamo, pergaminos, no libros como códices como que le tenemos, no, que eran pergaminos, pérgamos, rollos, papiros. Y es interesante, allí en Pérgamo, noten por qué se le llama donde mora Satanás, porque según la historia, allí en Pérgamo estaba
el templo del dios Zeus. Allí se encontraba el templo del dios Zeus. El Capitolio de los dioses estaba en Pérgamo. Noten por qué Cristo habla de que allí estás donde mora Satanás, porque en la ciudad de Pérgamo era un centro idolátrico. El primer templo del culto imperial se constituyó en honor al emperador César Augusto, el primer emperador que pidió adoración, el primer emperador romano que se denominó sumo pontífice. ¿Saben a quién se le llama hoy sumo pontífice hoy? Sumo pontífice se le llama al Papa, porque el nombre sumo pontífice así se le llamaba a los emperadores romanos. Interesante. O sea, la ciudad de Pérgamo era una ciudad netamente idólatra. Allí estaba la iglesia de Pérgamo, donde mora Satanás. Interesante, hermano. Muy interesante. Pero en la iglesia de Pérgamo habían infiltrados que estaban patrocinando la doctrina de Balaam. Esta era una iglesia muy estudiosa porque tenía muchos libros y papiros. Pero había un problema en esta iglesia. Allí retenía a ciertos falsos cristianos que estaban patrocinando la doctrina de Balaam y la doctrina de las Nicolaitas. Esta amonestación para la iglesia de Pérgamo, ¿saben cómo inicia? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea que es Cristo mismo que está dando este mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Es Cristo mismo del que se está hablando aquí. O sea, quien está entregando este mensaje al ángel, o sea, al ministro de la iglesia de Pérgamo, es Cristo mismo. Cristo se le identifica aquí, en el periodo de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Qué representa en lenguaje simbólico y profético la espada de dos filos? ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? ¿Qué simboliza en la Biblia la espada de dos filos? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos y vamos a demostrar bíblicamente que la espada en lenguaje simbólico y profético representa la palabra de Dios. Noten cómo dice el mismo libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. Está hablando de que Cristo camina en medio de los candelabros de oro. La descripción que se da en Apocalipsis 1 es referente a Cristo, el que tiene la espada de dos filos. Y dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿De dónde sale, hermanos? De la boca. Y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Pero, ¿qué es la espada de dos filos? Es la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y noten con qué se le compara. Más cortante que una espada ¿de qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pregunto a adventistas del séptimo día: para ganar las batallas en este mundo contra Satanás, ¿cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. Una vez un hermano me dijo: cuando venga la persecución, junto con la puerta se van a ir de un solo escopetazo. Porque él tenía una gran escopeta 12 en la casa de él. Yo le dije: no, hermano, la espada del cristiano es la palabra de Dios, no una escopeta. ¿Con qué ganamos almas para el reino de Dios? Con la palabra de Dios. ¿Hay poder en la palabra, hermano? ¿De dónde sale la espada de dos filos? De la boca.
Hermanos, lastimosamente yo me gusta hacer estos paréntesis para recalcar los puntos y para que entendamos. Para transformar al hombre y llamarlo al arrepentimiento, no necesitamos otros métodos erróneos y modernistas para que la gente se convierta a Cristo. Suficiente poder tiene la palabra de Dios. No necesitamos hacer show, no necesitamos traer payasos a la iglesia para que los jóvenes se entretengan. No necesitamos ponerles a los jóvenes reggaetón cristiano o perreo cristiano para que la gente venga a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí misma para convertir al pecador, porque en la palabra de Dios hay poder. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos de hacer payasadas en los púlpitos. En la palabra de Dios hay poder. Y aquí dice el texto. O sea, que en la iglesia de Pérgamo, aunque habían estudiosos, políticamente hablando, pero esta iglesia necesitaba obedecer la palabra de Dios. Por eso es que Cristo se presenta en la introducción a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos que sale de la boca de Cristo. Porque aunque la iglesia de Pérgamo era gente que era estudiada, teóricamente hablando, pero desconocían rotundamente la palabra de Dios. En otras palabras, la iglesia de Pérgamo estaba siguiendo doctrinas y tradiciones de hombres. Por lo tanto, Cristo inicia en el mensaje de la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos, porque esta iglesia necesitaba de la espada de dos filos. Saben, hermanos, alguien puede ser muy bueno hablando moralmente, alguien puede ser muy inteligente hablando académicamente, alguien puede tener títulos y maestrías, pero eso no sirve de nada si en el corazón del ser humano no existe la palabra de Dios. Yo conozco gente que tiene grandes títulos, maestrías, y andan siguiendo estatuas de la Virgen María. Tremendo, hermano. Porque lo único que llena al ser humano es la palabra de Dios en nuestros corazones. Y esto estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Pero aquí viene algo interesante. Volvamos al inicio. Esta iglesia de Pérgamo tenía un grave problema. ¿Cuál era? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que retienes ahí. Es una referencia que estaba en el medio de la iglesia, dentro de la iglesia. Y quiero que se concentren, hermano. Este mensaje no está hablando de afuera de la iglesia. Era un problema espiritual que estaba pasando dentro de la iglesia. Habían alguien allí, a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Habían infiltrados dentro de la iglesia de Pérgamo y la iglesia los toleraba. La iglesia los toleraba porque los retenía allí. La iglesia no decía nada. Se había acoplado a la doctrina de Balaam. No decía nada ni denunciaba a estos apóstatas que estaban patrocinando la doctrina de Balaam dentro de la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está leyendo el texto conmigo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que retienes allí. ¿A dónde allí? En la iglesia. Tremendo, hermano. A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Quiero que se agarren bien de su silla, porque no quiero que se vayan a caer al suelo. Agárrense. ¿Están conmigo? Porque lo que viene, hermano, es fuerte. Y no se vayan a enojar. Si ustedes tienen un problema con este mensaje, discútanse con Dios. Pero mi deber, hermano, es decirles la verdad. ¿Cuántos creen eso? Así que yo he venido acá, no a entretenerlos, he venido a decirles la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la palabra de Dios. Saben, hermanos, que los nombres en la Biblia tienen su significado. Siempre les digo, hermanos, lo siguiente.
Si usted está por tener un hijo, no le vaya a poner un nombre a lo loco. Sepa saber qué significa el nombre que le va a poner. ¿Sabe por qué digo esto? Porque una vez un hermano le puso un nombre a su hijo sin saber qué significaba, porque lo encontró en la Biblia, dijo él, pero no sabía lo que significaba. Y otra hermana le puso a su hija, le puso Dalila. Y le dije yo, hermana, ¿por qué le puso ese nombre a su hija? Porque lo encontré en la Biblia. No, le dije yo, ese nombre no es correcto que le ponga a su hija, porque ese nombre es un nombre que significa algo malo. Dalila fue la prostituta que hizo caer a Sansón. Tremendo, hermano. ¿Saben qué significa la palabra Dalila? Significa coqueta. ¿Saben qué es una mujer coqueta? O sea, cuando usted le vaya a poner un nombre a su hijo, recuerde, voy a ver qué significa esto. Porque en la Biblia todos los nombres tienen su significado. Nada está por ocupar un espacio. Todos los nombres, sin excepción. Pero hay nombres que significan algo bueno y hay nombres que significan algo malo. Por eso, hermano, si usted va a buscar un nombre para su hijo o para su hija, tiene que saber qué significa eso. Porque hay hermanos que le ponen nombres a sus hijos sin saber lo que significan. Tengamos cuidado con eso, hermano. ¿Saben qué significa el nombre Balaán? Balaán significa devorador. Anoten, ¿qué significa Balaán? Devorador. Qué extraño nombre para un profeta. Devorador. Interesante. ¿Saben que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento? Y esta doctrina de Balaán viene del Antiguo Testamento. Para entender, hermanos, lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo, hay que conocer lo que pasó con la historia de Balaán. ¿Están conmigo? O sea que cuando nosotros analizamos este mensaje en la iglesia de Pérgamo, en otras palabras, Cristo nos está diciendo, anda a estudiar lo que pasó en la historia de Balaán. Porque entendiendo lo que pasó con Balaán, vamos a poder entender qué significa retener la doctrina de Balaán dentro de la iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Porque lo literal en profecía se torna simbólico y espiritual. La historia de Balaán nos va a ayudar a entender el estado espiritual que está pasando en la iglesia de Pérgamo. Saben, hermanos, que esta historia viene de 3 capítulos que encontramos en el libro de Números. Capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. No podemos leer los 3 capítulos, eso sería ilógico. Pero les voy a dar de tarea para que lean lo que está pasando en esos 3 capítulos. ¿Saben quién era Balaán? Balaán era un profeta de Dios. Y Balac era un rey moabita. Balac era el rey moabita y Balaán era el profeta de Dios. La historia en estos capítulos dice de que Israel estaba creciendo. Era un pueblo bendecido por Dios. E Israel vencía a toda nación que se le ponía de frente. Porque Israel estaba en las manos de Dios. Y Balac temía de que Israel fuera a destruir a los moabitas. Entonces Balac mandó a llamar a Balaán el profeta para que maldijera a Israel, porque Balac de alguna manera sabía que en el profeta había poder porque eran hombres elegidos por Dios. Y Balac dijo, bueno, la única forma es de que este pueblo pueda ser aniquilado por mi imperio, es que este profeta Balaán lo maldiga. Y al maldecirlo, este pueblo va a quedar debilitado y yo voy a tener poder para poder destruirlo. Dijo Balac en su mente. Y mandó a llamar al profeta Balaán. Y le dijo, mira, quiero que me maldigas a Israel. Pero ¿saben algo interesante, hermano?
Israel no podía ser maldecido por el profeta Balaam, porque Israel estaba como fiel a los mandamientos de Dios. Balaam sabía perfectamente bien de que si Israel se mantenía fiel a los mandamientos de Dios, ninguna maldición podía afectarle a Israel. O sea que el poder de Israel cavilaba ¿en qué? En la fidelidad a Dios. El éxito de Israel para vencer cualquier nación que se le pusiese encima era porque Dios estaba con Israel. Y Balac sabía perfectamente bien de que mientras Israel estuviese en las manos de Dios, ninguna nación podía ¿qué? Destruir a Israel. Por eso es que se llama a Jehová, Jehová de los ejércitos, porque Dios iba delante de Israel y ninguna maldición podía caerle a Israel. Y dice la historia en estos capítulos de que Balaam fue a consultar donde Dios, y Dios le dijo: no, tú no vas a maldecir a mi pueblo, porque mi pueblo es fiel a mis estatutos. Y dice que los mensajeros que venían por mandato de Balac se fueron otra vez a dar la noticia a Balac: Balaam no quiere venir a maldecir a Israel. Volvieron otra vez los príncipes de Balac, otra vez fueron donde Balaam. Les estoy resumiendo la historia para que ustedes vean lo que está pasando en estos capítulos de Números. ¿Y saben qué es lo que hizo hoy Balac para tratar de convencer a Balaam de que fuera a maldecir a Israel? Voy a usar una táctica, dijo Balac. Le voy a ofrecer dinero, riquezas a Balaam para que Balaam vaya a maldecir a Israel. Y dice la historia bíblica que Balac mandó una gran cantidad de riquezas, joyas y presentes. Y cuando Balaam vio todas las riquezas que llevaban los príncipes por orden de Balac, dice que Balaam fue otra vez a pedirle permiso a Dios, a consultarle a Dios. Saben que aquí estamos viendo una presunción. Ya Dios había dicho: ¿para qué vas a maldecir a Israel si Israel es mi hijo? Ellos son mi pueblo, ¿para qué? O sea, como queriendo decir Balaam, tal vez Dios se arrepiente y ahora me dice que sí lo vaya a maldecir. Porque dentro de Balaam, al ver las riquezas, él fue tentado por las riquezas. Porque según el contexto bíblico, lo que había mandado Balac era una gran cantidad considerable. Si estuviéramos hoy en la actualidad, yo diría de que Balac le mandó unas 5 valijas llenas de billetes solamente de $100, unos 30 millones de dólares. Y cuando Balaam vio eso, se quedó impactado. Dijo: bueno, voy a ver si tal vez Dios se ha arrepentido. Presunción. Para ver si Dios se había arrepentido, había cambiado de parecer. Tremendo, ¿no? Todo por el amor que al dinero. Y saben, hermanos, que la historia dice que Balaam fue e iba con la intención de maldecir a Israel. Esa era la intención que llevaba. Y cuando iba en el camino, ¿qué pasó con la burra? La burra se paró, porque había visto el ángel de Jehová en medio del camino. No dejaba pasar a la burra, porque Dios sabía de que Balaam a lo que iba. Y la burra se paró. Y después Balaam vio que era el ángel de Jehová que estaba allí, y que no hubiera sido, si no hubiese sido por la burra, el ángel de Jehová hubiese matado a este profeta loco, porque iba loco, hermanos. Hermanos, una persona obsesionada por el dinero, no le importa a quién atropellar, va ciego. No le importó, iba tan obsesionado Balaam por la riqueza de que ni se atrevió a ver que ahí estaba el ángel de Jehová. La burra fue más inteligente que él. Tremendo, hermano. La burra. Una burra reprendió al profeta loco. Iba loco. Tremendo, hermano. ¿Saben qué dice Números 22, versículo 5 al 6? Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor,
que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra, habita delante de mí. Esto está diciéndolo Balac. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo puede herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Esto está diciéndolo Balac al profeta Balaam. Interesante. ¿Saben lo que dice Elena de White sobre la conducta de Balaam? Patriarcas y Profetas, página 416, párrafo 4, dice: Balaam había sido una vez un hombre bueno y profeta de Dios, porque Dios había elegido al profeta. Era un hombre bueno y profeta de Dios, era un hombre íntegro antes, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. ¿Qué, hermano? ¿Por qué había apostatado? Por la avaricia. El profeta de Dios había apostatado por la avaricia. Y sigue siendo la cita: Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos, y siempre que fueran fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero, noten cómo dice, pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores que llegaron con riquezas. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos y luego, aunque profesando obedecer estrictamente la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac, un profeta neutral, hermanos. El poder que tienen las riquezas cuando nosotros nos dejamos dominar por ellas. El profeta que apostató por avaricia, hermanos. Hermanos, por dinero hoy, ¿qué es lo que no se hace hoy? Por el dinero se han roto matrimonios. Por el dinero muchos hermanos se han apostatado. Por el amor al dinero muchos hermanos se han ido para los Estados Unidos, quebrantando la ley de Dios en el camino, y después dicen que oremos por ellos. ¿Han visto ustedes, hermanos, que se van quebrantando la ley de Dios en el camino y decimos en la iglesia: hermano, hay que orar por ellos? Oraciones apóstatas. Yo puedo orar, pero para que se regresen. Tremendo, hermano. Hermanos que se van en el camino quebrantando la ley de Dios y después dicen: vamos a orar por ellos. ¿Hacen ustedes eso aquí en la iglesia, hermano? ¿Orar para que un hermano quebrante la ley de Dios? Tremendo, hermano. Oraciones apóstatas. Hermanos que por $50 que les ofrecen en las campañas políticas, ahí andan con una camisa dándose color con los partidos políticos. El amor al dinero. Hermanos que por unos cuantos dólares que le pagan en la fábrica, quebranta el sábado. El dinero, hermanos. ¿Saben de que por dinero la gente hasta asesina y hay sicario? Por dinero. Por el dinero se permite lo que sea dentro de la iglesia. Yo conocí un hermano que a la hora de predicar andaba con un 38 en el cinturón. Y yo le digo a los hermanos de la junta: ¿y ustedes por qué no disciplinan a ese hermano? No lo podemos disciplinar porque ese hermano donó los aparatos. La doctrina de Balaam: tolerar el pecado y la apostasía por intereses personales. Doctrina de Balaam. Tremendo, hermano. Por la codicia y el amor a las riquezas, este profeta apostató. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Noten cómo dice el apóstol Pedro:
amó el premio ¿qué? De la maldad y se extravió por el amor a las riquezas, el dinero. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 422, párrafo 1, dice: Balaán confesó que había venido con el objetivo de maldecir a Israel, pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. O sea que esa maldición Dios la usó para que en lugar de salir palabras malas de la boca de Balaán, Dios estaba bendiciendo a Israel. Porque cuando nosotros estamos en las manos de Dios, hermanos, no hay nadie que los vaya a hacer el mal. Una vez leí una historia, yo creo que esa historia está en la Fe de Jesús, que me llamó la atención. Hace tiempo, cuando me dieron estudio bíblico, sí, yo creo que en la Fe de Jesús esta historia, que la tengo impregnada en mi cerebro, de que decía la historia de que una familia estaba sin nada que comer, varios días que no comían, no tenían nada para comer, y el padre de familia dijo: hijos, y a la esposa la llamó: vamos a invocar el nombre de Dios para que Dios nos dé de comer. Y dice la historia que a la hora que estaban orando, dice la familia, dice que se veía la puerta o la ventana y ahí estaba iban pasando los alumnos de la escuela. ¿Sabe cómo son los alumnos de la escuela? Varán de relajo, ¿va? Y observando que la familia estaba orando y el padre en voz alta decía: Señor, ten misericordia de nosotros, danos de comer. No tenemos nada que comer, mis hijos están muriéndose de hambre, no tengo que comer. Y dice que un joven escuchó que el padre estaba orando y dice que el joven le dice al otro compañero: estos están locos, oye lo que están diciendo. Vamos a comprarles una bolsa de pan, dijo, y se la ponemos ahí cerca de la puerta para que digan de que Dios se las mandó. Así que los jóvenes fueron a comprar la bolsa de pan y se la pusieron allí, a la par a la familia. Y cuando el padre terminó de orar, Dios nos contestó, Dios nos dio de comer, nos dio de comer. Pregunto, ¿Dios a quién usó allí? Al diablo para bendecir a los hijos de Dios. Los impíos se estaban burlando de la familia, pero Dios usó eso en bendición. Eso pasó con Balaán. Balaán quería maldecir a Israel, pero en lugar de salir palabras maldicientes, ¿qué es lo que salía de la boca de Balaán? Bendiciones. Inclusive ustedes pueden leer el libro de Números, que Balaán en esta profecía dio una profecía mesiánica de la venida de Cristo. Tremendo cómo es el poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero es interesante, hermanos, que tenemos que profundizar más en esto, hermanos. Porque recuerden de que al principio dije, vamos a hacer una comparación entre la iglesia de Pérgamo y la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ustedes creen, hermanos, que en la iglesia adventista hay infiltrados que están reteniendo la doctrina de Balaán en la iglesia adventista? ¿En la iglesia adventista se tolera la doctrina de Balaán? Agárrense de su silla, porque esto es lo que viene más terrible. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa la doctrina de Balaán. La analogía con Balaán sugiere que en Pérgamo había personas, noten, ¿había qué? Personas cuyo propósito era dividir y arruinar la iglesia. ¿Cómo? Arruinar la iglesia y dividirla, fomentando prácticas que eran prohibidas para los cristianos. O sea que en la iglesia adventista también hay apóstatas que están patrocinando la doctrina de Balaán, prácticas erróneas que están dividiendo a la iglesia y la están arruinando, y la iglesia lo está permitiendo, como lo hacía en la iglesia de Pérgamo. Tremendo, hermano. Cuando una iglesia tolera la apostasía y falsas prácticas, están reteniendo allí también la doctrina de Balaán. Tremendo, hermano. Judas capítulo 1, versículo 11 al 12. Judas capítulo 1, versículo 11 al 12. Tiene un solo capítulo, pero yo lo uso así, de esa manera. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. ¿Cómo? ¿Qué es lucro, hermano? Amor al dinero. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágape. Explico qué está diciendo aquí el apóstol Judas. ¿Qué son manchas en vuestros ágape? ¿Sabe alguien qué significa eso, manchas en vuestros ágape? El apóstol Judas está haciendo un paralelo entre Caín, Coré y Balán y lo que son manchas en vuestros ágape. ¿A qué se le llamaba ágape en los tiempos del apóstol Judas? El ágape se le llamaba a las reuniones de la hermandad donde se confraternizaba en amor y amistad. La palabra ágape es el amor de Dios, es el amor incondicional de Dios, el ágape. Y el apóstol Judas estaba aplicando el ágape a las reuniones cristianas que hacían los hijos de Dios. Pero estos son manchas en vuestros ágapes, o sea que siempre han habido gente infiltrada en la iglesia que es mancha a la iglesia, que causa oprobio a la iglesia, y lo peor es que se tolera en la iglesia. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, que se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué tremendo como se dirige aquí Judas contra esta clase de cristianos que son manchas en vuestros ágapes. Hermanos y amigos, la doctrina de Balaam hoy en día, ¿saben qué es? Es tolerar falsas prácticas dentro de la iglesia, porque los que toleran esto tienen intereses personales. Todo error y toda apostasía que se infiltra en la iglesia, los que lo permiten es porque tienen intereses personales. ¿Oyeron cómo dije, hermano? ¿Cuál es la raíz de todos los males? 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor ¿qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es lo que permite la apostasía y las falsas prácticas dentro de la iglesia. Y aquí me voy a meter en agua hirviendo. Aquí me voy a meter en un guacal de agua hirviendo. Usted me va a decir, hermano Rafael, quiero que me identifique cuáles son las doctrinas de Balaam dentro de la iglesia adventista. Agárrense. ¿Qué mes se celebra en febrero? ¿Saben de que hay muchas iglesias que celebran el día de San Valentín? Y hasta se dan regalos unos con otros los hermanos. Y el sábado lo usan para celebrar el día de San Valentín. Dígame, hermano, ¿qué tiene que ver el día de San Valentín con el mensaje del tercer ángel? Tremendo. La doctrina de Balaam. ¿Saben de que hay iglesias adventistas que para recoger dinero para la iglesia y para algunos proyectos de la iglesia, ¿saben qué es lo que hacen? Hacen rifas y hacen excursiones para recoger dinero. Dinero apóstata, dice Elena de Guay. Hay un libro que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Tiene un título que se llama Ofrendas cojas y enfermas. Dice que son métodos que las iglesias hacen hoy para recaudar dinero para la iglesia o para proyectos de la iglesia. Es dinero maldito. Hacen eso, hermano, aquí. Que cuando tienen una necesidad, dicen, vamos a hacer panes rellenos y tamales para vender. Dinero apóstata. ¿Por qué? La doctrina de Balaam. Saben de que muchas iglesias, si lo van a escuchar los hermanos, saben que muchas iglesias adventistas practican este método que lo han copiado de las iglesias protestantes. Hacer ventas y comilonas para recaudar dinero. ¿Saben quiénes son los que están patrocinando más esta clase de doctrina de Balaam? Son los clubes de conquistadores que hacen ventas para recoger dinero y las hacen en sábado. Rifa, decimos, vamos. Hermano,
Hay iglesias donde hacen rifa. Vamos a rifar una plancha. Ajá, hermano, ¿y para qué? Fíjate que nos hacen falta unas bancas en la iglesia. Dinero apóstata. Según la Biblia, ¿cuál es el único método que puede entrar dinero a la iglesia? Diezmo y ofrenda. No por hacer tamales piques, atolchuco, panes rellenos o enchilada. La doctrina de Balaam. Y saben, hermanos, que un anciano me dijo: hermano Rafael, eso que usted ha predicado, hermano, es 100% bíblico, yo lo acepto que es verdad, pero yo siempre lo voy a seguir haciendo en mi iglesia. Doctrina de Balaam. Así me dijo un anciano, y yo sabe que es mi testigo. Hermano, no sea tan extremista, que no mira que esto es para la obra de Dios. No importa que hagamos una excursión, porque eso les encanta. La doctrina de Balaam. Y va que nadie dice nada. Nadie dice nada en la iglesia. La doctrina de Balaam. Dinero profano que se está usando en la iglesia. Si usted tiene duda, hermano, lea el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana y busque el tema allí en el índice: ofrendas cojas y enfermas. Y se va a ir de boca al suelo cuando vea lo que dice Elena de Guay ahí sobre esos métodos diabólicos que se han introducido en la iglesia. Y los dirigentes de iglesia no dicen nada porque toleran la doctrina de Balaam. Y usted puede tomar este mensaje como falso o verdadero. Ese no es mi problema. Mi deber es predicar la verdad y mandarlo a leer para que no vaya a pensar que el hermano Rafael se está calumniando aquí o diciendo falso testimonio. Les estoy mandando a que lean, porque muchas veces por ser ignorantes atacamos el mensaje y lo rechazamos porque no leemos. Tremendo, hermano. Saben de que en la iglesia adventista se han introducido un montón de tradiciones de la iglesia católica. Semana Santa, el Día de las Madres, el Día del Niño. Y ya se inventaron más: Día del Pastor y Día del Conquistador, y lo hacen en sábado. Doctrina de Balaam. Si el mundo dice: hoy vamos a celebrar el día de la coneja de Pascua, también se celebra aquí. Y una hermana me dice: hermano Rafael, fíjese que yo estoy bien triste. Ajá, hermana, ¿por qué? Yo pensé que le había pasado alguna tragedia. En mi iglesia, los ancianos me disciplinaron. ¿Por qué le digo? ¿Que cayó en fornicación o pecado? No, hermano, yo prediqué un tema de lo que usted predica, por eso me disciplinaron. ¿Y qué es lo que predicó? Que no anduvieran haciendo excursiones, ni tamales, ni rifas para recoger dinero. Eso les enojó a los ancianos, me pusieron una disciplina. Hoy por predicar la verdad se disciplina a la gente. Ya no es por pecado, sino que por predicar la verdad. Y la hermana triste, yo le digo: hermana, no se desanime. Esta es su prueba, esta es su tentación, esta es su prueba. Permanezca firme, no se vaya a desanimar. O sea, están pasando crisis terribles, hermano, en la iglesia, mundial de la iglesia. Disciplinarlo a alguien es como que ustedes digan: bueno, vamos a ponerle una disciplina a hermano Rafael porque vino a hablar esto. Si lo que estoy diciendo está escrito. Pero noten que hasta dónde está llegando. Retienen allí a los que toleran la doctrina de Balaam. La toleraban. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la música secular que se está introduciendo en la iglesia adventista? Saben de que la mayoría de artistas, no estoy hablando de Jesús Aran Romero, ni de Lily Guzmán, ni de Marcela Gántara, que esas mujeres cantan puro pop rock. Y lo tremendo, hermano, que muchos hermanos de la iglesia adventista, ya los he escuchado yo, que están usando en el culto divino música de fondo de Jesús Aran Romero, esa música pura espiritista. Pero mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. No leemos, no estudiamos, somos ignorantes de la palabra de Dios. Hermano, agárrense, no se vayan a caer. Hermanos, ¿están aquí? ¿Saben, hermanos, por qué la mayoría de cantantes adventistas se están inclinando más por la música pop rock y por reggaetón cristiano? ¿Quieren saber por qué? Porque la música más rentable es el reggaetón. Y los hermanos les encanta esa música, la compran. Aunque usted no lo crea, reggaetón cristiano, escuchándose en la iglesia adventista del séptimo día,
y no estoy criticando, sino que estoy diciendo la verdad, porque esto tiene que servirlos como una exhortación y una amonestación, la doctrina de Balaam. Hoy, ¿qué es lo que dicen muchos jóvenes? El himnario es aburrido. Por eso es que hoy los jóvenes, y esto aún está permitido por líderes de iglesia, el rap cristiano y el reggaetón cristiano y el perreo cristiano. Porque detrás de todo eso hay que dinero. ¿Qué es lo que hacen estos cantantes cristianos en los conciertos? Después de que venden, después de que cantan, ¿sabe qué es lo que hacen? Vender su producto. ¿Y quiénes son los que compran más eso? Los hermanos de iglesia, los jóvenes, porque eso les encanta, la doctrina de Balaam. Saben, hermanos, que hoy que ganó Argentina en el Mundial, ¿saben quiénes fueron los que más promocionaron el Mundial? Saben de que los ministros convocaron a todos los jóvenes para ver el Mundial en el ECA, celebrando el Mundial, porque Messi había ganado. ¿Vieron el Mundial aquí ustedes, hermano? ¿Ah? ¿Lo vieron? La doctrina de Balaam. ¿Qué tiene que ver Argentina con los adventistas? ¿Qué tiene que ver Messi con nosotros? Y digo esto, hermano, porque esta es una exhortación pública. ¿Sabe por qué hago público esto? Porque el error sale a luz también. Eso se hizo famoso. Eso es famoso, como los adventistas celebrando el triunfo de Lionel Messi. Y quienes patrocinan más esto, ¿sabe quiénes son? Los líderes retienen la doctrina de Balaam. Tremendo, ¿no? Música secular. Hermanos, estamos llegando a la recta final. O sea, les estoy diciendo esto no para que ustedes se vayan a afligir, sino para que podamos ver de que Cristo está pronto por venir. Lo que está pasando en la iglesia a muchos los va a dejar atónitos. Ya radios que eran conservadoras con nuestra música, hoy se han desviado a estar promocionando música reggaetonera. Tremendo, hermano. Porque detrás de eso, ¿qué? Vea la música que andan sus hijos en su teléfono. Música reggaetonera. Porque es la música más rentable. Y como dijo el hermano, ¿quiénes son los que patrocinan eso? Los líderes retienen a los que patrocinan la doctrina de Balaam. Porque detrás de todo eso hay el dinero. Y lo más terrible, ¿saben cuál es? Por causa de eso, no se predican hoy en los púlpitos mensajes directos. Porque esto es alarmar a la iglesia, y esto significa que si los hermanos se van de la iglesia, va a haber menos entrada de dinero. Por eso es que hoy en los púlpitos adventistas esta clase de temas han excluido. Casi se predican solamente temas evangélicos, temas halagüeños, temas que no confrontan el pecado, temas que no confrontan la apostasía, porque tienen miedo que la gente se vaya a ir de la iglesia, y si se va, hay menos entrada de qué. Mira hasta dónde llega el billete, hermano. Tremendo. Rebajar las normas en la iglesia para retener a los miembros de la iglesia. Por eso es que hoy los mensajes de verdad presente y los mensajes de doctrina y de exhortación se han excluido de los púlpitos adventistas. Hoy los mensajes son motivaciones. Hermano, usted es un campeón. Usted va a ir al cielo, aunque usted esté en pecado. Así le llaman hoy los predicadores. Hermano, usted es un campeón, sigue adelante. Pero no le señalan a la gente el pecado. Mensajes de motivación. Porque detrás de eso, ¿qué? Hay el dinero. Noten cómo dice Elena de White. Primeros Escritos, página 227, párrafo 3. Con esta cita voy a cerrar este estudio. Noten lo que dice esta cita. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Tremendo. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque se lo hicieran.
estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlo, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería, retenerlos por el amor al dinero. Hermanos, tengamos cuidado. Exaltemos la verdad. Y no importa, hermanos, si caemos mal. No importa si vamos a ser perseguidos por predicar la verdad. Pongamos a Dios en primer lugar y la palabra de Dios, hermano. Líderes de iglesia, ancianos de iglesia, no permitan que en nuestra iglesia se incruste la doctrina de Balaam. Sean celosos en el evangelio, sean celosos en la verdad, sean celosos en los principios. No toleren la apostasía y el pecado. No permitan que en nuestros púlpitos se esté usando música rock o perreo cristiano, reggaetón cristiano. Debemos de ser celosos y no permitir que se retenga la doctrina de Balaam. Hay que denunciarla como hizo Cristo y los apóstoles. ¿Cómo dicen amén, hermano? Dios les bendiga, hermano, y que la honra haya sido para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿cuántos aprendieron de la palabra de Dios? ¿Les gustó el estudio? Espero, hermano, que este estudio haya servido para que nosotros podamos ponernos a cuenta con nuestro Dios. Si en algo estamos fallando, hermanos, hoy hay tiempo para que nosotros podamos arreglar nuestras vidas con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, viniendo de rodillas. Gracias, Padre eterno, que estás en el cielo, porque conocimos más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser celosos en tu palabra y a poder denunciar a los que retienen la doctrina de Balaam. Ayúdanos, Señor, como miembros de iglesia, siempre estar de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Bendice la iglesia, bendice la flecha, bendice a sus líderes, dale sabiduría para que ellos puedan ser celosos en el evangelio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.